La llave inglesa se le escapó de la mano a Ben Walls y resonó contra el suelo metálico. Llevaba 3 horas trabajando en la misma unidad de refrigeración y le dolía la espalda de tanto inclinarse sobre la maquinaria averiada. El taller de reparaciones parecía más vacío de lo habitual aquella noche. La mayoría de los residentes de la estación estaban en el distrito comercial celebrando algún festival cuyo nombre Ben no recordaba. Se limpió la grasa de los dedos y miró el reloj de su banco de trabajo. Casi medianoche. Hora de cerrar y volver a su pequeño aposento. Ben había aprendido hacía tiempo que era más fácil mantenerse al margen que hacer amigos en la estación Arlo. Los humanos aún eran relativamente nuevos en la coalición, y la mayoría de las especies alienígenas los trataban como a niños curiosos o los ignoraban por completo. A Ben le venía de maravilla. Tenía su trabajo, sus herramientas y su rincón tranquilo de la estación. Ni más, ni menos. Mientras recogía su equipo, un sonido resonó en el pasillo de mantenimiento exterior. Un ruido de raspado, como si algo pesado se arrastrara sobre metal. Ben se detuvo. El pasillo conducía a las unidades de procesamiento de residuos y a la bahía de carga. Nadie bajaba allí de noche a menos que estuviera tramando algo. Ben tomó un soplete de plasma de su banco de trabajo. No era gran cosa, pero lo tranquilizó. Se dirigió a la puerta del taller y pulsó el panel de control. La puerta se abrió con un leve siseo. El pasillo se extendía ante él, tenuemente iluminado por las luces de emergencia. El chirrido había cesado. Ben salió. Sus botas resonaron suavemente contra el suelo de baldosas. Percibió un olor extraño en el aire, metal quemado mezclado con algo orgánico, casi como carne carbonizada. Entonces la vio. Una figura enorme yacía desplomada contra la pared a unos 20 metros. Incluso desde esa distancia, Ben pudo distinguir las distintivas escamas que cubrían su cuerpo. Draine. Los alienígenas con aspecto de dragón eran famosos en todo el espacio de la coalición. Guerreros, diplomáticos y traidores. Medían casi 3 metros de altura y eran lo suficientemente fuertes como para doblar acero con sus propias manos. La mayoría de las especies los evitaban por respeto y temor. Esta no se movía. El primer instinto de Ben fue darse la vuelta y llamar a seguridad de la estación. Meterse con un dravine, especialmente uno que pareciera herido o muerto, era buscarse problemas. Los dravine tenían códigos de honor y costumbres estrictas que Ben no comprendía. Tocar a uno sin permiso podía considerarse un insulto merecedor de la muerte. Pero entonces vio la sangre. Sangre púrpura oscura que se extendía bajo el enorme cuerpo, cubriéndolo lentamente el suelo. El pecho del dravine subía y bajaba con respiraciones superficiales y dificultosas. Los pies de Ben se movieron antes de que su cerebro pudiera detenerlos. El rostro de su hermana le vino a la mente. Amy había muerto hacía 12 años porque nadie la ayudó. Un simple accidente en una nave de transporte. La tripulación había tenido demasiado miedo de infringir alguna norma como para tratar sus heridas. Para cuando llegaron a un centro médico adecuado, ya era demasiado tarde. Se arrodilló junto al dravine y vio la magnitud de las heridas. Quemaduras de armas de energía cubrían su torso y brazo izquierdo. Las escamas en esas zonas se habían ennegrecido y agrietado, dejando al descubierto la carne viva. Su respiración se debilitaba. ¿Puedes oírme?, Ben preguntó, sabiendo que su voz probablemente sonaba débil para alguien tan grande. Los ojos de la dravine se abrieron de golpe. Eran dorados como metal fundido y estaban llenos de dolor. Sus labios se retrajeron, dejando al descubierto dientes tan largos como los dedos de Ben. Humano, gruñó. Vete, no es asunto tuyo. Te estás desangrando, dijo Ben. Ahora podía ver más heridas, algunas aún humeantes por los disparos recientes. ¿Necesitas ayuda? No. La palabra salió como un gruñido. Deshonra. Los dravine no aceptan ayuda de especies inferiores. Especies inferiores. Ben ya había oído esa frase antes. La mayoría de los dravine se consideraban superiores a otras razas.
Debería haberlo enfurecido. Pero en ese momento, lo único que sentía era la urgente necesidad de evitar que alguien muriera frente a él. Bien, dijo Ben. Entonces no te ayudo. Solo llevo algo de basura a mi taller para que no estorbe en el pasillo. Antes de que la Dravine pudiera protestar, Ben la agarró del brazo. Incluso herida y debilitada, probablemente pesaba el doble que él. Tiró con todas sus fuerzas, logrando moverla unos centímetros. Esto iba a llevar un tiempo. La Dravine emitió un sonido que podría haber sido una risa o una tos. Criatura terca. Sí, los humanos somos conocidos por eso, gruñó Ben, tirando de nuevo. Le tomó casi 20 minutos arrastrarla al taller. Los músculos de Ben protestaban con fuerza y el sudor le corría por la cara. La Dravine se había desmayado a mitad de camino, lo que hacía las cosas más fáciles y a la vez más aterradoras. Si moría, su gente probablemente lo culparía. Cerró la puerta del taller y atenuó las luces. Luego se quedó mirando a la alienígena inconsciente y se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo tratar las heridas de una Dravine. Su biología era completamente diferente a la de los humanos. Por lo que sabía, los suministros médicos estándar podrían envenenarla, pero tenía que intentar algo. Ben sacó su tableta y buscó información sobre la fisiología de las Dravine. La mayor parte era clasificada o restringida, pero encontró algunos datos básicos. La temperatura corporal de las Dravine era alta, mucho más alta que la de los humanos. Sus escamas actuaban como armadura y como sistema de regulación térmica. Cuando las escamas se dañaban, su temperatura interna podía dispararse peligrosamente. Eso explicaba por qué sentía la piel arder incluso a través de los guantes. Ben miró a su alrededor en el taller. Tenía sistemas de refrigeración para maquinaria, pasta térmica industrial y crioff para soldadura. Nada de eso era para uso médico, pero podría funcionar. Se puso a trabajar sabiendo que, en algún lugar de la estación, probablemente alguien buscaba a la Dravine herida. Y cuando descubrieran que un humano la había escondido, habría consecuencias. Pero a Ben le dejaron de importar las consecuencias en el momento en que la vio sangrando en el suelo del pasillo. El taller de Ben se había transformado en algo que apenas se parecía a un taller de reparaciones. Las herramientas y las piezas de repuesto habían sido apartadas para dejar espacio a la enorme Dravine tendida en el suelo. Logró apoyarla contra una pila de contenedores de carga, lo que le permitió acceder mejor a sus heridas. La pasta térmica estaba funcionando más o menos. Aplicó gruesas capas en las zonas quemadas y la temperatura de su piel había bajado de peligrosamente alta a simplemente preocupante. Pero las heridas en sí se veían peor bajo la brillante luz del taller. Las quemaduras de energía habían penetrado profundamente, dañando el tejido muscular bajo las escamas. Ben limpió cada herida con el mayor cuidado posible usando un disolvente industrial que probablemente ardía como ácido. La Dravine permanecía inconsciente, aunque ocasionalmente sus manos con garras se contraían y su respiración se entrecortaba. Acababa de terminar de envolver su torso con láminas metálicas refrigerantes cuando ella abrió los ojos. Esos ojos dorados se fijaron en él con una intensidad que paralizó a Ben. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. Entonces la Dravine intentó incorporarse, jadeó de dolor y cayó hacia atrás contra los contenedores. Tranquila, dijo Ben, levantando las manos. Sigues bastante malherida. ¿Dónde estoy? Su voz era más fuerte ahora, aunque aún ronca. Mi taller, nivel 7, sector de mantenimiento. Llevas inconsciente unas 2 horas. La Dravine se miró los vendajes improvisados y el sistema de refrigeración que Ben le había colocado. Su expresión era difícil de descifrar, pero Ben creyó ver sorpresa. Me curaste las heridas. Lo intentaste, corrigió Ben. Soy mecánico, no médico. Pero te estabas muriendo, así que hice lo que pude. ¿Por qué? Era una pregunta tan simple, pero Ben no tenía una respuesta sencilla. ¿Por qué la había ayudado? Porque su hermana murió cuando nadie más lo haría.
Porque dejar que alguien se desangrara le parecía mal, porque era un idiota que no podía ocuparse de sus propios asuntos. Parecía lo correcto, dijo finalmente. La Dravine lo observó durante un largo rato. Soy el señor del clan Viento Dorado. Te has puesto en grave peligro al ayudarme, humano. Ben Walls. Y sí, ya me lo imaginaba. Se sentó en un taburete cercano, sintiéndose de repente exhausto. ¿Quieres decirme quién te disparó? La expresión de Cyrus se ensombreció. Asesinos de mi propia gente. Eso hizo que Ben se enderezara. Tu propia gente intenta matarte. Es complicado. Sir se movió, buscando una posición más cómoda. Cada movimiento le causaba dolor. Descubrí algo que no debía saber. Información sobre tráfico de armas y corrupción en el alto mando. Enviaron a unos cazadores para silenciarme antes de que pudiera revelarlo. Ben sintió un vuelco en el estómago. Esto era peor de lo que pensaba. El asesinato político significaba que quienquiera que persiguiera a Cyrus tenía recursos y contactos. No se detendrían solo porque hubiera escapado una vez. ¿Cuántos asesinos? Preguntó. Maté a uno. 3 más me persiguieron por la estación. Las garras de Cyrus arañaron el suelo metálico. Todavía me buscan. Es solo cuestión de tiempo que me encuentren aquí. Ben se levantó y caminó hacia su banco de trabajo, abriendo la red de seguridad de la estación en su tableta. Tenía acceso básico suficiente para ver las áreas públicas y los registros de alertas. Lo que vio le heló la sangre. La seguridad de la estación había emitido una alerta prioritaria. Buscaban a una Dravine herida, supuestamente para brindarle asistencia médica. La alerta afirmaba que Sir estaba delirando y era peligrosa. Cualquiera que la encontrara debía informar su ubicación de inmediato y mantener la distancia. Están usando la seguridad de la estación para encontrarte. Ben dijo que hay una alerta. Dicen que eres peligroso y necesitas ayuda médica. La risa de CYTH fue amarga. Inteligente. Si la seguridad me encuentra primero, los asesinos podrán decir que intentaban ayudar cuando terminen lo que empezaron. Ben caminaba de un lado a otro del pequeño taller, con la mente a mil. No podía mantener a Sir oculta para siempre. Alguien terminaría registrando este sector. El taller no estaba registrado como vivienda, así que no tenía derecho a la privacidad. La seguridad podía entrar cuando quisiera. Tiene que haber un lugar más seguro, murmuró. Un lugar donde no se le ocurriría mirar. No hay ningún lugar seguro en esta estación, Serly. Ni para mí. Quizás tampoco para ti. Al ayudarme, te has convertido en un objetivo también. Ben ya lo había pensado, pero oírlo en voz alta lo hizo real. Ahora estaba involucrado en la conspiración que había puesto a Sir en la mira. Si quienes la perseguían estaban dispuestos a matar a una guerrera Draven, no dudarían en eliminar a una mecánica humana. Un sonido del exterior los paralizó a ambos. Pasos, varios grupos moviéndose por el pasillo de mantenimiento. Ben atenuó rápidamente las luces y se dirigió al panel de la puerta, revisando la transmisión de la cámara exterior. 4 figuras estaban en el pasillo, 3 Dravine y un humano con uniforme de seguridad de la estación. Ben reconoció al humano de inmediato, el capitán Reed, jefe de seguridad de la estación. Los Dravine que lo acompañaban escaneaban con dispositivos portátiles, probablemente buscando firmas térmicas o signos vitales. Seguridad está afuera, susurró Ben, con 3 Dravine. Sir intentó levantarse, pero volvió a caer. Todavía estaba demasiado débil. Los Dravine no son de seguridad. Son los cazadores. Si ellos y entramos, morimos los dos. La mente de Ben daba vueltas. La puerta del taller se abriría ante cualquier intento de anulación de seguridad. Tenía apenas unos segundos antes de que el capitán Reed decidiera mirar dentro. Su mirada se posó en el sistema de refrigeración que había estado reparando antes. La enorme unidad ocupaba toda una pared, con tuberías y conductos de ventilación conectados a los controles ambientales principales de la estación.
¿Puedes moverlo todo? Le preguntó a Sir. Apenas. Tendrá que ser suficiente. Ben la ayudó a ponerse de pie, sosteniendo todo su peso como pudo. Se dirigieron hacia la parte trasera del taller, donde una escotilla de mantenimiento daba acceso al espacio del sistema de refrigeración. Era un espacio reducido, incluso para Ben. Para Sir, sería una tortura, pero era el único escondite que podría engañar a un escáner térmico. Las tuberías de refrigeración ocultarían su firma térmica. Acababan de cerrar la escotilla cuando la puerta del taller se abrió. Ben se giró, intentando parecer despreocupado a pesar de su corazón acelerado y su camisa empapada de sudor. El capitán Reed entró, con la mano apoyada en el arma que llevaba en la cadera. Ben Walls trabajando hasta tarde esta noche. La unidad de refrigeración no se arreglará sola, dijo Ben. Señalando la maquinaria, Ben preguntó, ¿qué ocurre? Buscamos a alguien. Una Dravine herida. ¿Han visto algo inusual? Ben negó con la cabeza. He estado aquí toda la noche. No he visto a nadie. Uno de los cazadores Dravine se adentró en el taller, escaneando la sala con su dispositivo. Era incluso más grande que Sir, con escamas que parecían de bronce pulido. Sus ojos eran fríos y calculadores. La firma térmica de este humano es elevada, dijo el cazador. Ha estado haciendo mucho esfuerzo últimamente. He estado cargando equipo pesado, dijo Ben, lo cual era cierto. Es trabajo físico. El cazador se acercó, estudiando a Ben con evidente suspicacia. Por un instante aterrador, Ben pensó que el cazador podía sentir de alguna manera que Saí estaba escondida cerca. Pero entonces el escáner emitió un pitido, aparentemente satisfecho de que solo una forma de vida ocupara el taller. El capitán Reed echó un último vistazo. Si ven algo, infórmenlo inmediatamente. La Dravine que buscamos es peligrosa. No está pensando con claridad debido a sus heridas. Por supuesto, capitán, dijo Ben. Después de que se fueran, Ben esperó 5 minutos completos antes de abrir la escotilla de mantenimiento. Sir salió arrastrándose, con el rostro tenso por el dolor. El espacio reducido había agravado sus heridas. Por poco, dijo Ben. Demasiado. Volverán. Sir se dejó caer al suelo, respirando con dificultad. Deberías entregarme. Sálvate. Ni hablar, dijo Ben con firmeza. Encontraremos una solución. ¿Por qué? Preguntó Cyrus de nuevo. ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que no conoces? Ben pensó de nuevo en su hermana, en todas las veces que había deseado que alguien hubiera hecho lo correcto sin importar las consecuencias. Porque alguien debería, dijo simplemente. La fiebre de Sir cedió al amanecer. Ben se había mantenido despierto toda la noche, vigilando su estado y sobresaltándose con cada ruido del pasillo. Ahora, cuando la luz artificial comenzaba a filtrarse por la pequeña ventana del taller, parecía más alerta y consciente. Estaba sentada, apoyada contra la pared, bebiendo agua de un recipiente que Ben le había dado. Dravine no necesitaba tanta agua como los humanos, pero las quemaduras la habían deshidratado gravemente. Cuéntame sobre la información que encontraste, dijo Ben. Estaba revisando las noticias de la estación en su tableta, buscando alguna mención del incidente. Hasta el momento, nada. Todo se mantenía en secreto. Señor, dejó el recipiente de agua. Durante el último año, serví como oficial de inteligencia en el ejército de Dravine. Mi misión era monitorear los envíos de armas y asegurarme de que solo llegaran a compradores autorizados. Déjame adivinar, dijo Ben. Alguien estaba vendiendo a compradores no autorizados. Peor aún, altos funcionarios del comando de Dravine estaban vendiendo tecnología militar avanzada a facciones hostiles conocidas, grupos que han atacado mundos de la coalición, grupos responsables de la muerte de miles de seres inocentes. Ben sintió náuseas. La coalición había estado combatiendo una serie de pequeños conflictos a lo largo de sus fronteras durante años. Invasores piratas con armas inesperadamente avanzadas,
células terroristas con explosivos de grado militar. Si alguien dentro de la coalición estaba suministrando a estos grupos, eso explicaba muchas cosas. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Sir metió la mano en una bolsa de su cinturón. Uno de los pocos objetos que sobrevivieron al ataque. Sacó un pequeño chip de datos. Aquí está todo. Registros de transacciones, bitácoras de comunicación, manifiestos de envío, suficiente para derribar a docenas de altos funcionarios de diversas especies. Diversas especies. Ben tomó el chip con cuidado. Esto no es solo un problema de los Draven. No, la conspiración involucra a los Draven, a los Centuri, incluso a algunos funcionarios humanos de las colonias exteriores. Es más profunda de lo que creía. La expresión de Sir era sombría. Por eso me quieren muerto. Sé demasiado. Ben le dio vueltas al chip que tenía en las manos. Era diminuto, apenas más grande que la uña de su pulgar, pero contenía información que podía cambiar el rumbo de la política galáctica, y había gente dispuesta a matar para mantenerla en secreto. Tenemos que sacar esta información a la luz, dijo. Hacerla pública. Si mucha gente lo sabe, no podrán ocultarlo. ¿Cómo? Estamos atrapados en esta estación. En cuanto intentemos enviar una transmisión, la detectarán y rastrearán la fuente. Estaríamos muertos antes de que el mensaje terminara de enviarse. Ben lo pensó. Tenía razón. Los sistemas de comunicación de la estación estaban monitorizados. Cualquier mensaje saliente marcado como sensible sería interceptado. Pero tenía que haber una manera. Esperen aquí, dijo, poniéndose de pie. Necesito comprobar algo. Se dirigió a su banco de trabajo y abrió los esquemas técnicos de la estación. Su ordenador principal. Ben siempre se había llevado bien con los sistemas y las redes. Era lo que lo convertía en un buen mecánico. Entendía cómo se conectaban y comunicaban las cosas. La matriz de comunicaciones de la estación era potente, diseñada para alcanzar naves a través de varios sistemas estelares, pero también estaba fuertemente regulada y vigilada. Cada mensaje pasaba por filtros de seguridad y podía rastrearse hasta su origen a menos que se eludieran por completo. Ben examinó con detalle las especificaciones técnicas de la matriz. Los sistemas de seguridad eran sofisticados, pero estaban diseñados para detectar transmisiones no autorizadas desde dispositivos personales. No estaban diseñados para detener a alguien con acceso físico a la propia matriz. Tengo una idea, dijo lentamente. Pero es arriesgado. ¿Muy arriesgado? CYTH se puso de pie con dificultad, moviéndose con más facilidad ahora que sus heridas más graves se habían estabilizado. Dime, la matriz de comunicaciones está en el nivel 3. Si podemos alcanzarla, puedo modificar físicamente el sistema para eludir todos los filtros de seguridad. Podríamos transmitir tus datos a todos los mundos de la coalición simultáneamente. No podrían detenerlo ni rastrearlo hasta nosotros a tiempo. El nivel 3 es una zona de alta seguridad, señaló Sir. Nunca llegaríamos hasta allí, sin ser vistos. No por los pasillos normales, no, pero los conductos de mantenimiento recorren toda la estación. Ya los he usado para reparaciones. Son estrechos e incómodos, pero conectan con todos los niveles. El señor miró al techo, donde apenas se distinguía una escotilla de acceso para mantenimiento. En mi estado actual, trepar por conductos estrechos será difícil. ¿Puedes hacerlo? Ella lo miró a los ojos. Lo haré. Esta información debe llegar al público. Hay demasiadas vidas en juego. Ben comenzó a reunir provisiones, su caja de herramientas, una fuente de energía portátil y algunas raciones de emergencia. También agarró un cortador de plasma, lo más parecido a un arma que tenía. Si se topaban con los cazadores, el cortador no sería de mucha utilidad contra asesinos entrenados, pero era mejor que nada. Antes de irse, Ben borró los registros de actividad de su computadora y programó un temporizador para borrar todo el sistema en 6 horas.
Si alguien revisaba su taller después de que se hubieran ido, no encontraría nada útil. La escotilla de mantenimiento se abrió con un fuerte chirrido que sobresaltó a Ben. El conducto que había al otro lado era oscuro y estrecho, con apenas espacio para la luz. Había espacio suficiente para que una persona se arrastrara. Para Sir, sería extremadamente estrecho. Después de ti, dijo Ben. Se adentraron en el conducto. Ben fue primero para iluminar el camino con una linterna de trabajo. El espacio era aún más angosto de lo que recordaba. Detrás de él, Sir se movía lentamente, su cuerpo herido rozando las paredes metálicas. No se quejaba, pero Ben podía oír su respiración dificultosa. Los conductos de mantenimiento formaban un laberinto por toda la estación. Ben se guiaba por su memoria y las marcas descoloridas en las paredes de los conductos. Se arrastraron durante lo que parecieron horas, aunque su tableta de datos indicaba que solo habían transcurrido 40 minutos. Estaban a mitad de camino del tercer nivel cuando Ben oyó voces debajo de ellos. Se quedó paralizado, indicándole a Siat que se detuviera. A través de una rejilla de ventilación, pudo ver un pasillo. 2 Dravine estaban allí hablando en voz baja. Los cazadores, el mecánico humano está mintiendo, dijo uno. Podía oler la sangre de la mujer en su taller. Estuvo allí recientemente. Entonces lo vigilamos, respondió el otro. Él nos llevará hasta ella. El corazón de Ben latía con fuerza. Su pecho. Sabían que no le habían creído, lo que significaba que el taller ya no era seguro y que lo buscarían. Esperó a que los cazadores se marcharan y luego siguió adelante. Tenían que llegar a la matriz de comunicaciones. Ahora no había vuelta atrás. El nivel 3 estaba en silencio cuando finalmente salieron de los conductos. Esta sección de la estación albergaba sistemas críticos y normalmente solo contaba con un equipo mínimo. Ben había estado allí una vez para reparar un relé de potencia defectuoso. Recordaba la distribución. La matriz de comunicaciones ocupaba una gran sala al final de un largo pasillo. Ben podía ver la puerta desde su posición, y lo que era más importante, podía ver que no había guardias apostados afuera. Todavía lo trataban como una simple búsqueda de un Dravine herido, no como un incidente de seguridad grave. Eso cambiaría muy pronto. ¿Listos?, susurró Ben. Sir asintió, con la mano apoyada en una espada curva que llevaba consigo. Ben no se había fijado en el arma antes. Parecía ceremonial, con una empuñadura ornamentada y una hoja que brillaba como la plata. Se movieron rápidamente por el pasillo, intentando parecer decididos. Ben no sospechaba nada. Usó sus credenciales de mantenimiento para abrir la puerta de la matriz de comunicaciones. Funcionó. El panel parpadeó en verde. Dentro, la sala estaba llena de servidores y equipos de transmisión. Pantallas holográficas mostraban el tráfico de comunicaciones entrando y saliendo de la estación. Era hermosa y compleja, y Ben tenía quizás 10 minutos para hackearla antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Mantén la vigilancia, le dijo a Sir, y se puso manos a la obra. Sus dedos volaban sobre las interfaces de control. Desvió los protocolos de seguridad, redirigió el suministro eléctrico y modificó los parámetros de transmisión. El sistema se resistía a cada paso, pero Ben había lidiado con maquinaria obstinada toda su vida. Esto era solo otro rompecabezas por resolver. CYTH insertó su chip de datos en el puerto de entrada principal de la matriz. El archivo está listo. Solo inicia la transmisión. El dedo de Ben se cernió sobre el comando final. Una vez que lo presionara, no habría vuelta atrás. Todos los mundos de la coalición recibirían la evidencia de Sir. Los gobiernos colapsarían. Habría arrestos. Y en algún lugar de esta estación, los conspiradores sabrían exactamente quién los había delatado. Presionó el comando. Las alarmas se dispararon inmediatamente. La transmisión resonó con fuerza en toda la estación. Se propagó como una ola por el espacio de la coalición.
Ben observó las pantallas holográficas mientras el flujo de datos se dividía en miles de transmisiones separadas, cada una dirigida a un mundo, agencia de noticias y oficina gubernamental diferentes. En cuestión de segundos, la evidencia de Sir se extendía más rápido de lo que nadie podía detenerla. Pero sin duda podían intentarlo. La puerta de la matriz de comunicaciones explotó hacia adentro. Ben se arrojó tras un banco de servidores mientras los escombros caían sobre la sala. A través del humo, vio entrar a 3 figuras. Los cazadores Dravine se movían con un propósito letal. «Has cometido un grave error, humano», gruñó uno de ellos. Sus escamas eran de un rojo oscuro, casi negro. Cicatrices de quemaduras cubrían sus brazos y cuello, señalándolo como un guerrero veterano. Sir dio un paso al frente, interponiéndose entre Ben y los cazadores. A pesar de sus heridas, se mantuvo erguida, con la espada lista. Hizo la elección correcta. Algo que abandonaste hace mucho tiempo, Garrus. Los ojos del cazador marcado se entrecerraron. CYTH, te enseñé a luchar, a honrar al clan. ¿Y así es como pagas esa enseñanza? Traicionando. Tu propia gente. No traicioné a nadie. Expuse a los traidores que vendían armas a nuestros enemigos. La voz de Sir era firme a pesar del evidente dolor que sentía. Tú eres el traidor, Garrus. Tú y todos los que aceptaron dinero manchado de sangre mientras los ciudadanos de la coalición morían. Aprovechamos la oportunidad. Otra cazadora dijo que esta era mujer, más pequeña, pero de alguna manera con un aspecto más peligroso. Los débiles mueren, los fuertes profetizan. Así son las cosas. Ya no, dijo Ben, levantándose de detrás de los servidores. Sentía las piernas temblorosas, pero se obligó a mantenerse erguido. Esos datos están por todas partes ahora. En unas horas, todos en la coalición sabrán lo que hiciste. Puedes matarnos, pero no puedes detener lo que ya ha comenzado. La risa de Garrus era fría, tal vez, pero matarte será satisfactorio de todos modos. Se abalanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente. CYTH recibió su ataque, su espada chocando contra sus garras. El impacto hizo volar chispas. Se movían como relámpagos, cada golpe tan rápido que Ben apenas podía seguir el movimiento. Los otros 2 cazadores se separaron, uno atacando el costado expuesto de Cyrus, mientras el otro se dirigía directamente hacia Ben. Ben agarró su cortadora de plasma y la activó. La herramienta cobró vida con un zumbido, su haz de corte brillando de un blanco azulado. El cazador que se acercaba se rió. ¿Crees que ese juguete me detendrá, humano? No, admitió Ben. Pero podría retrasarte. No intentó luchar directamente contra el cazador. Eso sería un suicidio. En cambio, cortó los cables que sostenían una enorme antena repetidora. El pesado equipo se desplomó, obligando al cazador a esquivar hacia atrás. Ben aprovechó esos preciosos segundos para correr. La disposición de la red de comunicaciones era compleja, con bancos de servidores y equipos que creaban un laberinto de pasillos y callejones sin salida. Ben conocía los esquemas técnicos de memoria. Los cazadores no. Guió a su perseguidor en una persecución serpenteante a través del equipo, manteniéndose justo por delante de esas garras mortales. Detrás de él, podía oír la pelea entre Saí y Garrus. Metal contra metal resonó. Algo explotó en una lluvia de chispas. El cazador de Ben se estaba frustrando. «Deja de correr, cobarde». «Sí, ese no es mi estilo», gritó Ben. Se agachó bajo un conducto de cables que colgaba a baja altura y salió cerca del cuadro eléctrico principal de la sala. Esto era lo que buscaba. El cuadro eléctrico controlaba el flujo de electricidad a toda la red de comunicaciones. Estaba protegido por enclavamientos de seguridad y cortes de emergencia. Ben los anuló todos con unos pocos comandos en su tableta, y luego aumentó la potencia al máximo. «Quizás deberías retroceder», le advirtió al cazador. El cazador no hizo caso.
Se lanzó hacia adelante justo cuando el cuadro eléctrico se sobrecargó. La electricidad cruzó la sala en brillantes rayos azules. El cazador gritó y se convulsionó mientras miles de voltios recorrían su cuerpo. Se desplomó, y humo salió de sus escamas. Ben no esperó a ver si el cazador se levantaba. Corrió de vuelta hacia Sir, llegando justo a tiempo para verla recibir un golpe grave. Las garras de Garys se clavaron en su costado, desgarrando las vendas que Ben le había puesto antes. La sangre salpicó el suelo. La señora se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Ben, vete. Yo los retendré aquí. Ni hablar, dijo Ben. Observó el equipo de transmisión, el flujo de datos que aún se dirigía a la galaxia. Una idea se formó en su mente. Una idea desesperada, probablemente estúpida. Señora, ¿cuánto pesa? Ella lo miró confundida mientras bloqueaba otro ataque de Garys. ¿Qué? Solo responde. Aproximadamente 300 kilogramos de ancho. Ben corrió hacia el control de la antena principal del conjunto de transmisión. La antena estaba montada en el casco exterior de la estación, un plato enorme capaz de transmitir a través de sistemas estelares. También estaba conectada a una potente plataforma motorizada que podía girar y ajustar su posición. Si sobrecargaba ese motor, invertía su polaridad y desactivaba los límites de seguridad, la antena se desprendería del casco y la descompresión resultante expulsaría toda esta sección de la estación al espacio. Señora, ¿puede llegar a la puerta en 10 segundos? Ella lo miró, comprendiendo. Sí, entonces muévete. Ben inició la secuencia de anulación. Las alarmas sonaron aún más fuerte cuando el sistema detectó lo que estaba haciendo. Garys y el cazador restante se dieron cuenta de que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Ben dio la orden final y echó a correr. Sarit ya estaba en la puerta, sujetándola abierta. Los cazadores intentaron seguirlo, pero el soporte de la antena comenzó a desprenderse con un ensordecedor chirrido metálico. El casco se abrió y, de repente, la habitación se convirtió en un túnel aullante de aire escapando. Ben sintió que lo jalaban hacia la brecha. Se agarró al marco de la puerta, pero sus dedos resbalaron. La mano de Sir le apretó la muñeca con fuerza. Lo jaló a través de la puerta y pulsó el botón de sellado de emergencia. La puerta se cerró justo cuando toda la sección de la antena de comunicaciones se despresurizó a través de la pequeña ventana. Ben pudo ver cómo el equipo y los escombros eran succionados al espacio. Y en algún lugar de ese caos, dos cazadores que jamás volverían a representar una amenaza para nadie. Ben y Sir se desplomaron contra la pared del pasillo, respirando con dificultad. Sentía los brazos como de goma y le zumbaban los oídos por el ruido. Eso fue una locura, dijo Sir. Sí, asintió Ben. Pero funcionó. Las alarmas seguían sonando por toda la estación. Las fuerzas de seguridad convergerían en este lugar en cualquier momento. Necesitaban moverse, pero Ben no sabía a dónde podían ir. La estación no era tan grande. Tarde o temprano, los encontrarían. Una voz crepitó por el intercomunicador del pasillo. Ben Walls, señor del clan Viento Dorado. Soy la consejera Bra. Sé que me oye. Ben y el señor intercambiaron una mirada. La consejera Bra era la representante diplomática Dravine en la estación. Ben la había visto un par de veces a la distancia, siempre rodeada de guardias y asistentes. Su transmisión se ha recibido en todo el espacio de la coalición, continuó la voz de Bra. El daño que han causado es irreparable. Sin embargo, estoy dispuesta a ofrecerles un salvoconducto para salir de esta estación si se rinden de inmediato. Es una trampa, dijo Cyrus en voz baja. Bra era una de las funcionarias mencionadas en mi informe. Se ha estado beneficiando de la venta de armas. Así que quiere matarnos antes de que alguien pueda interrogarnos sobre los datos, concluyó Ben. Precisamente. Oyeron pasos que se acercaban desde ambas direcciones. Botas pesadas y el inconfundible raspado de las garras de los Dravine contra el metal. Estaban rodeados.
Ben observó las heridas de Sir. Seguía perdiendo sangre. Y la lucha con Garrus había agotado las pocas fuerzas que le quedaban. Ya no podían huir. Ya no podían luchar. Pero tal vez no tuvieran que hacerlo. Necesito hacer una llamada, dijo Ben, sacando su tableta. LRA contestó al tercer tono. Su rostro azul apareció en la pantalla de la tableta de Ben, con expresión de fastidio. Ben, ¿sabes qué hora es? Necesito un favor, dijo Ben rápidamente. Uno importante. LRA era una corredora de información Centuri que operaba en los mercados menores de la estación. Ben había reparado sus servidores una vez tras una sobrecarga eléctrica, y habían mantenido el contacto. Manejaba información, tanto legal como ilegal, y tenía contactos que se extendían mucho más allá de la estación Harjo. Estoy viendo las noticias ahora mismo. LRA mencionó algo sobre documentos militares filtrados y un enorme escándalo de corrupción. Ben, por favor, dime que no estás involucrado en eso. Estoy muy involucrado y hay gente que intenta matarme por ello. Los ojos de LRA se abrieron de par en par. ¿Dónde estás? Nivel 3, fuera de la antena de comunicaciones. Estamos rodeados. Necesito que hagas algo por mí. ¿Quién está contigo? La Dravine que filtró los documentos. Se llama Sir. Ben miró a Sir, que escuchaba mientras vigilaba el pasillo. ¿LRA? Entre quienes nos persiguen está la consejera Van. Está intentando encubrir su participación. ¿Van? La expresión de LRA se tornó seria. Ben, si acusas a una consejera de la coalición. Tengo pruebas, están todas en la transmisión, pero Van nos va a matar antes de que nadie pueda verificarlo. Ben oyó los pasos acercándose. Necesito que corras la voz. Cuéntales a todos en esta estación lo que está pasando. Haz que sea imposible para Van hacernos desaparecer en silencio. LRA guardó silencio un momento. Me estás pidiendo que inicie un motín. Te pido que saques a la luz algo que necesita ser visto. Ben revisó su tableta. La transmisión aún se estaba propagando por el espacio de la coalición. Las agencias de noticias ya se estaban haciendo eco de la historia. Por favor, LRA. No te lo pediría si hubiera otra manera. LRA suspiró. Me vas a deber muchos favores. Sobrevive, Ben. La llamada terminó. Ben guardó la tableta y miró a Sai. Ahora esperamos y rezamos para que se comunique. ¿Confías en esta Centauri? Preguntó CYTH. Con mi vida, al parecer. No tuvieron que esperar mucho. 5 minutos después, la tableta de Ben empezó a vibrar con mensajes entrantes. Entonces, el intercomunicador del pasillo cobró vida con un anuncio para toda la estación. Atención a todos los residentes de la estación de avanzada Harjo. Esta es una transmisión de emergencia. El consejero Van está intentando silenciar a los testigos de un escándalo de corrupción. Ben Walls y el señor del clan Viento Dorado están siendo perseguidos por las fuerzas de Van. No son criminales. Son informantes que expusieron el tráfico ilegal de armas por parte de funcionarios de la coalición. La voz de LRA resonó por todos los pasillos y salas de la estación. Estaba usando el sistema de alerta de emergencia, al que solo tenía acceso el personal superior. Ben sonrió. La buena de LRA y sus habilidades de hacker. Si crees en la transparencia y la justicia, dirígete al tercer piso. No dejes que silencien a estos testigos. Graba todo lo que veas. Difunde la información. Los pasos en el pasillo cesaron. Ben oyó voces confusas, luego el sonido de gente discutiendo. El factor sorpresa había desaparecido. Las fuerzas de Brain ya no podían simplemente matarlos en silencio. No con toda la estación escuchando. Sir se apoyó contra la pared. Respiraba con dificultad. Tu amiga es inteligente. Es la mejor. Ben asintió. Presionó su mano contra la última herida de Sir, intentando detener la hemorragia. Quédate conmigo. La ayuda está en camino. No lo sabes.
Sé que matarnos se ha vuelto mucho más complicado para Brain. La gente comenzó a llegar al tercer piso. Residentes de la estación curiosos por la transmisión. Comerciantes, trabajadores, incluso algunos miembros del personal de seguridad que parecían confundidos por lo que estaba sucediendo. Llenaban el pasillo. Algunos grababan con sus tabletas, otros simplemente observaban. La consejera Brain apareció entre la multitud, flanqueada por una docena de guardias armados. Era alta, incluso para una Draven, con escamas plateadas que la delataban como anciana y respetada. Sus ojos se posaron en Ben y Cyrus, y el odio que emanaba de ellos era casi físico. «Despejen este pasillo», ordenó Rain. «Estos dos son buscados por crímenes contra la coalición». «¿Qué crímenes?», gritó alguien entre la multitud. «Robo de información clasificada, destrucción de propiedad de la estación, agresión». La voz de Brain era tranquila y autoritaria. «Son peligrosos y deben ser detenidos de inmediato». «Miente», exclamó Ben. Se puso de pie, con las manos en alto para indicar que no estaba armado. «Los datos que transmitimos demuestran que la consejera Van ha estado vendiendo armas a grupos terroristas. Se ha beneficiado de la muerte de miles de ciudadanos de la coalición». «Acusaciones ridículas de una criminal desesperada», dijo Fra, pero Ben vio dudas en algunos rostros a su alrededor. La multitud escuchaba. «Si miento, que investigadores independientes examinen las pruebas», retó Ben. «Que un tribunal de verdad decida». «Pero no lo harán. ¿Verdad? Porque saben lo que encontrarán». La expresión de Ben se endureció. «Arréstenlos a ambos». Los guardias avanzaron. La multitud se apretujó, sin atacar, pero tampoco cediendo. Cientos de personas con sus dispositivos de grabación documentando todo. Esto se transmitía en directo a agencias de noticias y redes sociales de toda la cadena y más allá. Rain no podía masacrar a una multitud de testigos ante las cámaras, pero aún podía atrapar a Ben y a Sir en la confusión y hacerlos desaparecer después. Entonces, alguien inesperado se abrió paso entre la multitud. El capitán Reed, el jefe de seguridad que había registrado el taller de Ben. Se interpuso entre los guardias y Ben. «Consejero, necesito que se retire», dijo Reed en voz baja. «Capitán, estos criminales están bajo la protección de la coalición como informantes», interrumpió Reed. «Acabo de recibir órdenes del mando de la coalición. Las pruebas que han difundido se consideran creíbles. Hay un equipo de investigación de camino a esta estación. Hasta que lleguen, nadie se mete con estos dos». La balanza se inclina. «Estás cometiendo un error, capitana». «Quizás, pero es un error que me siento cómoda cometiendo». Reed miró a Ben y a Cyrus. «Ustedes dos necesitan atención médica. Los llevaré a la enfermería de la estación bajo custodia protectora». «No puedes», empezó a decir Brain. «Puedo y lo haré», dijo Reed con firmeza. «A menos que quieras intentar detenerme delante de todos estos testigos y cámaras». Brain miró a su alrededor, a la multitud y a las docenas de dispositivos de grabación que la apuntaban. Estaba atrapada. Cualquier cosa que hiciera ahora sería vista por millones de personas en todo el espacio de la coalición. Su carrera política ya había terminado, pero aún podía evitar un proceso penal si actuaba con cuidado. Se hizo a un lado. Reed ayudó a Sir a levantarse. Dos miembros del personal médico aparecieron con una camilla, pero Cyrus la rechazó. Caminó cojeando, pero erguida, entre la multitud. Ben se mantuvo cerca de ella, atento a cualquier señal de amenaza. La multitud se apartó para dejarlos pasar. Al pasar, Ben oyó susurros. No todos eran amistosos, pero tampoco hostiles. Curiosos, sorprendidos. El mecánico humano que se había enfrentado a un consejero de la coalición, el guerrero Draine que había expuesto la corrupción en su propio gobierno. Iban a mitad de camino de la enfermería cuando Cyrus tropezó. Ben la sujetó, sosteniendo todo su peso como pudo. Apenas estaba consciente,
La pérdida de sangre y el agotamiento finalmente la habían vencido. Ya casi llegamos, dijo Ben. Solo un poco más. Llegaron a la enfermería, donde los médicos ya los esperaban. Cyrus fue llevada a una sala de urgencias. Ben intentó seguirla, pero una enfermera lo detuvo. Déjalos trabajar, dijo con dulzura. Ya has hecho suficiente. Ben se dejó caer en una silla en la sala de espera. Todo su cuerpo temblaba por el agotamiento y la descarga de adrenalina. Su ropa estaba cubierta de la sangre de Sir. Le temblaban tanto las manos que no podía sostener la tableta con firmeza. El capitán Reed se sentó a su lado. Eso fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida. Probablemente ambas, admitió Ben. Los investigadores de la coalición querrán entrevistarte cuando lleguen. Prepárate para muchas preguntas. Responderé todo lo que quieran saber. Reed guardó silencio un momento. ¿Por qué hiciste eso? ¿Eso? Podrías haberte marchado, informó el Dravine herido, y dejar que seguridad se encargara. En cambio, lo arriesgaste todo. Ben pensó en su hermana, en toda la gente que la había abandonado cuando necesitaba ayuda, en la clase de persona que quería ser. Porque alguien tenía que hacerlo, dijo simplemente. Se sentaron en silencio, esperando noticias de Cyrus. Fuera de la enfermería, la estación era un hervidero de actividad. Las agencias de noticias llegaban a la estación avanzada Harjo. La historia se extendía por todo el espacio de la coalición. 2 individuos contra una enorme conspiración. Un mecánico humano y un guerrero Draven que se negaba a ser silenciado. En unas horas, todo cambiaría. Pero ahora mismo, Ben solo quería saber si Sir sobreviviría. La puerta de la sala de tratamiento se abrió. Salió una doctora, con aspecto cansado pero satisfecho. Está estable. La cirugía salió bien. Necesitará tiempo para recuperarse, pero debería recuperarse por completo. Ben sintió un alivio en el pecho. Un alivio tan fuerte que casi dolía. ¿Puedo verla? Todavía no. Necesita descansar. La doctora sonrió levemente, pero preguntó por ti. Quería asegurarse de que estabas bien. A salvo. Ben asintió, sin atreverse a hablar. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, ambos habían sobrevivido. Habían pasado 3 semanas desde la transmisión que lo cambió todo. Ben estaba de pie frente a la enfermería de la estación, sosteniendo un recipiente con comida que LRA había insistido en que trajera. Al parecer, los pacientes Dravine en recuperación necesitaban nutrientes específicos que la enfermería de la estación no solía tener en existencia. LRA los había conseguido de alguna manera. La puerta se abrió antes de que Ben pudiera llamar. Cyrus estaba allí, con un aspecto más saludable que el que Ben le había visto desde aquella primera noche en el pasillo. Sus escamas habían recuperado su brillo dorado natural, y las heridas que casi la habían matado eran ahora cicatrices rosadas bajo el crecimiento de nuevas escamas. No tenías que traer comida, dijo Sara. Pero ella se llevó el recipiente de todos modos, insistió LRA. Algo sobre que una buena curación requiere una nutrición adecuada. Ben entró en la habitación privada de recuperación. Era pequeña pero cómoda, mejor que las camas estándar de la enfermería. El comando de la coalición la había dispuesto después de que los investigadores confirmaran la evidencia de Sir. Sir abrió el recipiente y emitió un sonido de aprobación. LRA entiende las necesidades dietéticas de los Dravine. Mejor que la mayoría de los médicos de aquí. Entiende casi todo mejor que la mayoría de la gente, dijo Ben con una sonrisa. Se sentó en la silla de visitas mientras Sir Led se recostaba en la cama. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino. Los investigadores de la coalición llegaron en las 24 horas posteriores a la emisión. Interrogaron a Ben y a Cyrus durante días, repasando cada detalle de las pruebas. Los datos que Cyrus había recopilado resultaron ser aún más perjudiciales de lo que nadie esperaba. No solo tráfico de armas, sino también malversación,
soborno y conspiración entre varios gobiernos. Se realizaron arrestos en todo el territorio de la coalición. Altos funcionarios fueron sacados a la fuerza de sus oficinas. Oficiales militares fueron destituidos de sus cargos. El consejero Rein estaba a la espera de juicio por más de 30 cargos criminales. El escándalo había sacudido los cimientos de la coalición. Y, de alguna manera, Ben se había hecho famoso por ello. Vi tu entrevista esta mañana, dijo Sir entre bocados. Parecías incómodo. Odio las entrevistas, admitió Ben. Me llaman héroe. Solo soy un mecánico que tomó una decisión. Una decisión que la mayoría no habría tomado. Cyrus dejó el recipiente de comida. Arriesgaste tu vida por alguien que no conocías. Un miembro de una especie que ha tratado a los humanos con desdén. Esa es la definición de heroísmo. Creo que la definición de heroísmo es lo que hiciste. Exponer la corrupción aún sabiendo que te convertiría en un objetivo. Ben negó con la cabeza. Solo me negué a dejar que alguien se desangrara. Todo lo que hiciste, repitió Sir en voz baja. Extendió la mano y la colocó sobre la de Ben. Su palma estaba cálida, casi caliente, y sus escamas se sentían sorprendentemente suaves. Ben Walls, me salvaste la vida varias veces. Curaste mis heridas. Me escondiste de los cazadores. Me ayudaste a difundir pruebas que habrían muerto conmigo. Creaste una situación en la que matarme se volvió políticamente imposible. Y lo hiciste todo sin esperar nada a cambio. ¿Qué más podía hacer? Irme como miles de personas en circunstancias similares. Los ojos dorados de Sir se encontraron con los suyos. Pero eres humano y estoy empezando a comprender que los humanos somos diferentes en aspectos importantes. Llamaron a la puerta. Capitán Reed entró con porte oficial, vestido con su uniforme completo. Disculpa la interrupción, Ben. Hay alguien que quiere verte. Ben frunció el ceño. ¿Quién? El alto canciller Dubac del Consejo Draven. Está en la sala de conferencias principal de la estación. Ben sintió un vuelco en el estómago. El alto canciller era el líder de todo el gobierno Draven. ¿Qué podría querer de un mecánico? Se puso de pie de inmediato. Te acompaño. Deberías descansar, protestó Ben. El alto canciller está aquí para recibirnos a ambos. Señor, dijo con firmeza. Estoy lo suficientemente bien como para ir a una sala de conferencias. Recorrieron la estación juntos. Se había corrido la voz de que el alto canciller estaba a bordo, y multitudes se congregaron para verlos pasar. Ben vio alienígenas de una docena de especies mirándolos fijamente a él y a su señor. Algunos parecían curiosos, otros agradecidos. Unos pocos incluso se inclinaron al pasar. Era sumamente extraño. La sala de conferencias estaba fuertemente custodiada por guerreros Draven y fuerzas de seguridad de la coalición. Dentro, el alto canciller Dubac esperaba. Era anciano para los estándares Draven, con escamas más plateadas que blancas. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados, pero sus ojos eran penetrantes e inteligentes. Señor del clan del viento dorado, dijo Dubac con voz profunda y resonante. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos. Canciller. Señor hizo una profunda reverencia, un gesto de profundo respeto. No esperaba verlo aquí. Cuando uno de mis mejores oficiales de inteligencia descubre una conspiración que amenaza a toda la coalición, me tomo el tiempo necesario. La mirada de Dubac se dirigió a Ben. Y tú debes ser Ben Walls, el humano que empezó todo esto. Yo no empecé nada, dijo Ben. Solo ayudé a alguien que lo necesitaba. Precisamente. Dubac se acercó, estudiando a Ben con una intensidad que lo hizo querer retroceder. ¿Sabes qué hace que tus acciones sean extraordinarias, Ben Walls? No es que hayas ayudado a alguien necesitado. Muchas especies son capaces de compasión. Es que ayudaste a alguien a pesar de tener todas las razones lógicas para no hacerlo. Ayudaste a un Draven conociendo nuestra reputación. Arriesgaste tu vida, tu sustento, tu seguridad.
No ganaste nada con esta acción y potencialmente lo perdiste todo. Gané un amigo, dijo Ben. Dubak miró a Sir y emitió un sonido que podría haber sido de aprobación. Sí, un amigo. Señor, eligió bien al confiar en este humano. Yo no elegí, señor. Él me eligió a mí. A pesar de mis protestas, lo que lo hace aún más significativo. Dubak metió la mano en sus ropas y sacó una pequeña caja. La abrió y reveló un objeto metálico, una pieza de metal con forma de estrella que brillaba con una luz interior. Ben Walls, el Consejo Draven desea honrarlo con la estrella del valor. Es el mayor honor civil que podemos otorgar. En los 5000 años de historia del pueblo Draven, solo se ha concedido 43 veces. Usted es el primer Nojiné en recibirla. Ben contempló la medalla. No me la merezco. Usted hace más que la mayoría de quienes la portan. Dubak colocó la medalla en la mano de Ben. Demostró valor, compasión e integridad al enfrentarse a decisiones imposibles. Encarnó lo mejor que puede ser cualquier especie. El peso del metal fue sorprendente. Era más pesado de lo que parecía y cálido al tacto. Ben no supo qué decir. Dubak continuó. El Consejo Dravine desea disculparse formalmente con la humanidad. Hemos tratado a su especie con condescendencia y desdén. Los hemos llamado seres inferiores, indefensos y débiles. Tú, Ben Walls, nos has demostrado lo equivocados que estábamos. La fuerza no es solo poder físico. Es valentía moral. Es hacer lo correcto incluso cuando cuesta todo. En ese sentido, los humanos poseen una fuerza que apenas empezamos a comprender. El canciller está siendo diplomático, señor. Lo que quiere decir es que el gobierno Dravine está aterrorizado. Usted ha cambiado la percepción que la galaxia tiene de los humanos. Nuestro pueblo era el de los guerreros, el temido y el respetado. Ahora se difunden historias, la del humano que se enfrentó a un consejero de la coalición, la del humano que salvó la vida de un Dravine y destapó una conspiración. Otras especies empiezan a preguntarse de qué más son capaces los humanos. Dubak asintió. Tiene razón. Sus acciones han transformado la política galáctica de maneras que aún intentamos comprender. Se están reevaluando las negociaciones comerciales con las colonias humanas. Se están proponiendo tratados de defensa. El Consejo de la Coalición está debatiendo el papel de la humanidad en los asuntos galácticos con renovada seriedad. Porque ayudé a alguien. Ben no podía creer lo que oía. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Dubak dijo, durante milenios, las especies han actuado según sus propios intereses. Las alianzas se formaron por necesidad, no por confianza. Pero tú actuaste sin pensar en ti mismo. Demostraste que los humanos valoran la vida y la justicia por encima de la seguridad personal. Eso hace que la humanidad sea impredecible, peligrosa de una forma que el poder militar por sí solo no puede lograr. Ben miró el metal en su mano, luego a Sir. Ella sonrió, una expresión muy humana que parecía extraña en sus rasgos draconianos, pero que, sin embargo, resultaba cálida. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Ben. Ahora vuelves a tu vida, dijo Dubak. Aunque sospecho que tu vida nunca volverá a ser la misma. Te has convertido en un símbolo, Ben Walls, de lo que la humanidad puede ser, de lo que todos deberíamos esforzarnos por ser. El alto canciller se marchó poco después, llevándose consigo a sus guardias y su séquito. Ben y Cyrus estaban solos en la sala de conferencias. Así que ahora soy un símbolo, dijo Ben. Eso es aterrador. Te adaptarás. Sarat comentó, los humanos son excelentes adaptándose. ¿Y tú? ¿Qué sigue para ti? Cyrus guardó silencio un instante. El Consejo me ha ofrecido un puesto en la División de Inteligencia Reformada. Un puesto de alto rango, prestigioso, pero estoy considerando rechazarlo. ¿Por qué? Porque he dedicado mi vida a servir al gobierno de Dravine, siguiendo órdenes, confiando en la jerarquía y la tradición, y casi me cuesta la vida. Miró a Ben. Me mostraste un camino diferente,
actuando según la conciencia en lugar del deber. Me parece atractivo. Entonces, ¿qué harás tú? La sonrisa de Sir se ensanchó. Pensé en quedarme en esta estación un tiempo. Hay un taller de reparaciones en el sector de mantenimiento que necesita un socio, alguien que se encargue de la seguridad y de lidiar con clientes difíciles. El dueño es terco y tiende a meterse en problemas ajenos, así que necesita a alguien que le cubra las espaldas. Ben sintió una oleada de calor en el pecho. Ese dueño parecía necesitar ayuda. Entonces se decidió. La señora le tendió la mano. Socios. Ben la estrechó. Socios. Regresaron juntos a la estación, pasando junto a la multitud, las cámaras y los reporteros que gritaban preguntas. Ben los ignoró a todos. Tenía trabajo que hacer, y ahora tenía un socio que lo ayudara. El taller estaba exactamente como lo había dejado, aunque alguien había limpiado la sangre y los destrozos. Sus herramientas seguían allí, ordenadas cuidadosamente en el banco de trabajo. La unidad de refrigeración en la que había estado trabajando antes de que todo esto empezara seguía en un rincón, esperando a ser reparada. Ben cogió su llave inglesa y sintió que algo se instalaba en su interior. Este era su lugar, no en salas de conferencias con rectores y metales. Aquí, en un pequeño taller, reparando cosas rotas. Sir se movía por el espacio, examinando el equipo con interés profesional. Necesitaremos más espacio. Mi equipo no cabe aquí. Podemos expandirnos al almacén contiguo. Ha estado vacío durante meses. Bien. Y deberíamos instalar mejor seguridad. Si llegan más clientes gracias a tu nueva fama, queremos estar preparados. Pasaron el resto del día planeando su sociedad, expandiendo el negocio, qué servicios ofrecer, cómo manejar la inevitable atención mediática. Se sentía normal y cómodo, como si hubieran estado trabajando juntos durante años en lugar de semanas. Esa noche, después de que Sir regresara a la enfermería para su revisión médica vespertina, Ben se quedó solo en su taller y pensó en todo lo que había sucedido. 3 semanas atrás, había sido un mecánico tranquilo y reservado. Ahora era un símbolo de valentía humana, poseedor de la estrella Dravine de la valentía y socio de una guerrera legendaria. Era absurdo. Era abrumador. Era aterrador. Pero mientras Ben miraba a su alrededor en su taller, las herramientas y máquinas que entendía, el trabajo simple y honesto de reparar cosas rotas, se dio cuenta de algo importante. Él seguía siendo Ben Walls, mecánico, alguien que creía en ayudar a los demás cuando lo necesitaban. La galaxia había cambiado a su alrededor, pero él seguía siendo el mismo, y eso, más que nada, le daba paz. La puerta del taller sonó. Ben revisó el panel de seguridad y sonrió. Un cliente buscaba ayuda con un conjunto de propulsores averiado. Abrió la puerta. Adelante. Veamos qué podemos hacer.